Saludos cordiales, amigo. De nuevo estoy con vosotros en este vídeo número 13 para hablar de lo sucedido en el IFT-3, es decir, en el tercer vuelo de Starship. Esto ha sucedido esta semana en el día Pi para los anglosajones, sobre todo los norteamericanos. Efectivamente, porque fue el 14 de marzo, para ellos marzo 14, es decir, el 3-14 de este año 2024. Sinceramente os tengo que decir que estoy muy satisfecho. Mucho. Para mí ha sido una gran prueba, un gran lanzamiento y un paso adelante para SpaceX. Ahora bien, tengo que poner unos peros. Todos vosotros ya debéis imaginaros por dónde voy. Y no le voy a dar tanta importancia a lo sucedido al vuelo. Le voy a dar a las repercusiones futuras que puede tener. Como he dicho, IFT-3 ha ido muy bien. Pero Elon Musk debe estar también muy preocupado. Debe estar muy preocupado porque ese contrato que firmó con NASA hace unos años y que le reportó a su empresa unos 4.000 millones de dólares, es muy posible que no los pueda cumplir. Y no porque sean malos, no porque no sepan, sino porque el objetivo puesto ha sido muy alto. Ese salto de pértiga que ha querido hacer, el listón lo ha puesto tan alto que ya veremos qué va a suceder. Voy a entrar en el tema, pero os quiero dejar claro una cosa. Voy a hacer un resumen exhaustivo. En mi página web escribo y relato mucho más profundamente lo que pueda decir aquí. En primer lugar, hemos de situarnos. Este tercer lanzamiento de Starship no llevaría la trayectoria que llevaba los dos anteriores, y tenía una razón. Cuando intentaron aterrizar la segunda fase, la Starship, iba con bastante combustible. Ese combustible se iba a derramar en el mar, en el océano Pacífico, y en los dos primeros vuelos era muy cerca de Hawái. Por lo tanto, la FAA les dijo: no me contaminéis el mar cerca de un lugar poblado. Por lo tanto, en este tercer vuelo, el azimut fue mayor y se lanzó hacia dirección sur, cruzando el sur de África, pasando por Madagascar y yendo a incidir sobre el océano Índico. De esta manera, y no hablamos de pocos litros, hablamos de hasta 70.000 litros entre metano y oxígeno líquido, que irían al mar si todo hubiera ido correctamente. En cuanto al lanzamiento, abordemos el tema. Super Heavy, perfecto. Puso a Starship en la trayectoria prevista y a la altura prevista. Lo que no fue tan perfecto fue el intento de simular un aterrizaje sobre el Golfo de México de Super Heavy. Lo que sí quiero hacer antes de seguir es un tema. Super Heavy, el lanzamiento perfecto, pero la rampa de lanzamiento sufrió daños importantes. Aquí podéis ver al menos uno de los brazos, cómo quedó por la acción de los gases que salían de las 33 toberas de los motores Raptor en el momento de elevarse. Quemados, retorcidos, deformados. Esto es otra de las cosas que SpaceX tendrá que solucionar. Porque si bien desde mi punto de vista
veo que los brazos no estaban completamente abiertos. Era lo correcto, era lo normal, es lo nominal. Pero en el futuro tendrán de apartarlos de la salida de gases de las 33 toberas. La recuperación de Super Heavy, desde mi punto de vista, es algo que hasta no me importa en excesivo. Y ha habido, por su fracaso a la hora de aterrizar, ha habido dos versiones. Una, que impactó con el agua del Golfo de México a una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Dos, que explotó a unos 462 metros sobre las aguas. Desconozco en estos momentos qué fue lo real, pero yo me inclino más por la segunda, por una sencilla razón. En estos casos de los vuelos espaciales, esto de números redondos yo no me los creo mucho, a 1000 kilómetros por hora. En cambio, la otra versión es a 462 metros explosionó. Esta me la creo más, pero bueno, esto ya lo veremos en un futuro. Starship siguió elevándose, siguió buscando la órbita, llegó a abrir hasta la compuerta que en un futuro será por donde pueda poner satélites en órbita terrestre, incluidos los Starlink de nueva generación, y efectuó el trasvase de combustible del depósito de proa al depósito principal. Eso era una especie de demostración tecnológica que lo podía realizar. Por eso digo que hasta aquí, chapó. De momento lo único que se ha perdido es dinero con la primera fase que no pudo aterrizar. Bueno, en este caso era una demostración, no va a aterrizar en aguas del Golfo de México, pero falló. De momento es dinero. Una vez en órbita, los técnicos de SpaceX anularon un encendido de uno de los motores Raptor para hacer un cambio de trayectoria, un cambio de maniobra en la órbita de la Tierra. Esto ya cuando se encontraba a 234 kilómetros de altura. Por eso digo que Starship lo bordó. Fue perfecto. A partir de aquí ya se inicia el descenso. Recordemos lo que decía antes. Océano Índico, el noreste de Madagascar, se intenta un aterrizaje simulado ya ahora de la segunda fase de Starship. Todo esto iba a seguir, se estaba siguiendo, la telemetría estaba comunicándose a través de los propios satélites Starlink de SpaceX y del satélite de última generación de la NASA, el TDRSS, Tracking and Data Relay Satellite System. Pues bien, si van viendo las imágenes, si van viendo cómo la nave ya comenzaba a descender y partía de unos 27.000 kilómetros por hora, velocidad normal orbital, para poder hacer un vuelo suborbital a 234 kilómetros de altura. A unos 100-120 kilómetros de altura empieza a verse ya las primeras llamaradas del rozamiento aerodinámico. Cambian de color, cambian de textura, cambian de forma y ya empieza a verse el plasma de rozamiento. Cuando Starship estaba a 65 kilómetros de altura, es decir, a 49 minutos después del lanzamiento, se perdió toda la señal con Starship, con esta segunda fase. Estamos hablando de 27.000 kilómetros por hora, que incide sobre las capas de la atmósfera y crea unas temperaturas de unos 1430 grados centígrados.
fue el final de Starship. Fue el final. Se quedó quemado, destruido, fundido, no pudo soportar la entrada aerodinámica. Para mí esto es relativo, entenderme, es relativo en el sentido que es no poder recuperarlo, pero la misión la hizo, entró en órbita casi Starship. Ha perdido SpaceX dinero, ha perdido dos estructuras que podían haber servido en el caso de que hubiera funcionado y tuvieran previsto ir sobre tierra para próximas misiones. Por eso, lo único que se ha perdido en este caso a nivel de futuro es dinero, que tienen que seguir estudiándolo. Pero hay algo más. Así como SpaceX con Falcon 9 lo bordó, lo tuvo muy bien, puede recuperar la primera fase, con Starship va a tener muchos problemas. No olvidemos que Falcon 9 vuelve a la Tierra, la primera fase de Falcon 9 vuelve a la Tierra desde una altura de unos 100 kilómetros, pero cuando esa fase, ese booster de Falcon 9 lleva una velocidad entre 7.000 y 8.000 kilómetros por hora. Aquí no estamos hablando de esto, estamos hablando de 26.500, 27.000 kilómetros por hora. Y es muy diferente la ejecución de esta maniobra de frenado a cuando partes de 7.500 kilómetros por hora. Lo que es más importante para mí es el hecho de la coraza térmica. Creo que la coraza térmica les va a dar mucho trabajo a SpaceX para poder recuperar Spaceship, porque así como Dragón o Artemis tienen una superficie de rozamiento entre 15 y 20 metros cuadrados, para Starship hay que multiplicarlo por 10. Y hay que multiplicarlo por 10 en toda la longitud de esa fase de 50 metros. Va a ser complicado. Yo ahí lo veo que va a ser complicado que puedan recuperar Starship. Super Heavy yo creo que sí lo harán. Pero Starship tendrán que estudiar muy mucho la coraza térmica, grado de incidencia, superficie de rozamiento, para poder recuperar una nave que viene de una velocidad de 27.000 kilómetros por hora y tiene que en poco más de media hora frenar a cero sobre una pista o una barcaza en el centro del océano. Por lo tanto, a SpaceX y sobre todo a Elon Musk le queda mucho trabajo, muchísimo trabajo por delante, porque no olvidemos, lo repito, como lo he dicho en anteriores vídeos, Artemis 3, año 26 en principio, ya sabéis mi opinión, hasta el 27-28 olvidémonos de volver a la Luna. Artemis depende de Starship, porque en los primeros vuelos lunares, me refiero al lunizaje con personas, precisan de Starship. Por lo tanto, han de haber nuevos lanzamientos dobles para hacer trasvase de combustible en órbita terrestre, salir de la órbita terrestre, aterrizar en la Luna, despegar de la Luna e ir a una órbita lunar. Por favor, ¿cuántos meses, cuántos años veremos esto por parte de Starship? Sí que iremos viendo mejoras, pero a partir de que veamos mejoras, cada vez se va complicando más la operación, se va complicando más las maniobras. Yo lo veo muy mal. De cara al futuro,
si Artemis depende de Starship para llevar a 3 o 4 astronautas a la superficie lunar. Por lo tanto, a Elon Musk, como CEO de SpaceX, le queda mucho trabajo por delante. Todo esto lo he detallado en mi web, en el apartado de desarrollo, porque Starship de momento es un prototipo, de momento es un proyecto en desarrollo que no ha entrado en servicio propiamente dicho. Y antes de acabar, quisiera daros una avanzadilla, una sorpresa de lo que nos podemos encontrar no dentro de mucho tiempo, quizás un año o algo más de un año. Os he hablado de New Glenn, el nuevo cohete misil portador de Blue Origin. Pues bien, estos días pasados Blue Origin ya se ha despachado y ha dicho que para el año 2025 lanzará el primer New Glenn. No olvidemos que New Glenn estamos hablando de un portador, un cohete de los potentes, 100 metros de altura, con capacidad de llevar entre 12 y 15 toneladas a la Luna, en principio. En un corto futuro de 2 años, New Glenn, según palabras del propio Jeff Bezos, tendría la posibilidad de enviar cerca de 20-25 toneladas a la Luna. Y entre ello está el llamado Blue Moon, que es el módulo lunar que Blue Origin está preparando para la NASA. Y la NASA le ha dicho, estos son informaciones de hace pocos días, le ha dicho, ponte manos a la obra porque no vemos claro lo de Starship. Starship es un proyecto muy ambicioso, pero vamos a tener un camino de espinas para poderlo ver felizmente haciendo vuelos a la Luna antes de poder poner personas en su interior. Por lo tanto, Jeff Bezos, átate bien los machos, vete preparando el Blue Moon, porque es un módulo lunar al uso de los años 60, no solamente que es mucho más grande, tiene más capacidades, puede ser de carga, puede ser con certificado humano, es decir, puede llevar personas, y puede ser que esté disponible antes, meses o quizá algún año antes que el propio Starship. Esto lo ampliaré en el próximo vídeo, que seguramente tendré nuevo material. Pero en este y antes de acabar, os quiero dejar bien claro que para mí ha sido un gran lanzamiento del tercer vuelo de Starship. No obstante, hay un pero o un no obstante, que tienen que trabajar más, porque si no, largo me lo fiáis para poder ver en pocos años un Starship aterrizando en la Luna y partiendo de ella para ir a la órbita lunar. Por lo tanto, tienen que trabajar mucho y será largo. Recibir un fuerte abrazo y os espero en el vídeo 14, que posiblemente hablemos algo más de Starship. Muchas gracias por vuestra atención.